se reúne. Entonces, San Pablo es el único lugar también donde habla de los lenguajes angelicales. Entonces decía a los hermanos que yo leo allí que cuando hay don de lenguas en las iglesias, se habla el lenguaje del ángel que está presente, porque son lenguas angelicales. Entonces Dios le asigna a cada iglesia uno, o no sé cuántos ángeles le asignan uno. Y los ángeles tienen tribus, y cada tribu tiene su lenguaje. Entonces las iglesias, así como los pueblos, tienen cada uno su lenguaje, las iglesias también con respecto a los ángeles. Entonces, cuando alguien habla en lenguas con Dios, porque las lenguas es para Dios, ¿verdad?, está hablando en el lenguaje de la tribu a la que esa iglesia ha sido asignada, a la tribu, ¿ya? Entonces Dios entiende. Así como en inglés los gringos hablan inglés a Dios y Dios entiende, así las iglesias que hablan en hablan el lenguaje de ese ángel que Dios comprende. Entonces podríamos decir de que el Espíritu Santo como que tomara el lenguaje del ángel que está en la iglesia, sí, y a través de ese lenguaje es que la persona habla el lenguaje. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, todo se hace decentemente y con orden. Entonces, en otra iglesia no se podría hablar la misma palabra. No, el mismo lenguas, no, porque son lenguas angelicales. 1 Corintios 3. Por eso es de que hay veces en Guatemala, por ejemplo, hay muchas iglesias y no en todas. Yo cuando era pequeño, mi papá me llevaba, no en todas oían lo mismo cuando hablaban en lenguas. No. O sea, muchas veces decían, o sea, nunca entendí, ¿verdad? Pero no era. Y estudiamos eso, de que no se puede hablar en público en lenguas. San Pablo prohíbe hablar en público, a menos que haya interpretación. Y además de eso, dice, los lenguas no son para los creyentes, son para los incrédulos. No dice los no creyentes, dice los incrédulos, porque hay creyentes que son incrédulos, hay evangélicos que son incrédulos. Entonces, hay veces que Dios quiere mostrar su poder de esa forma. Interesante, ¿verdad? Entonces, estamos hablando el domingo pasado de que hay esos lenguajes, aunque quiero decirles también que hoy en día hablar en lenguas es orar en lenguas es orar en el espíritu. No. Cuando San Pablo dice que el que habla en lengua su espíritu ora, está hablando del espíritu humano, no del Espíritu Santo. Las lenguas que el Espíritu Santo produce, es el capítulo 2 de Hechos, pero no son lenguas que ustedes conocen, es el lenguaje que usted habla. Es los hebreos hablando español. Pero es que dice que muchos extranjeros estaban de visita a ese día, podían entenderlo, y gente que nunca había hablado. Sí, porque no era lenguaje angelical, era terrenal, para poder evangelizarla en ese momento. Sí. Dos cosas diferentes. Hay que leer bien la Biblia. Entonces, cuando Dios nos dice de que oremos en el Espíritu, lo que está haciendo, diciendo, no es que oremos con el fervor que el Espíritu produce. Como que el Espíritu Santo por dentro pone una necesidad, a veces angustia, a veces conocimiento, a veces simplemente conecta. Y con ese fervor hay que orar. O sea, no se puede orar sin fervor. Así no hay que orar. No a dormir. Pero cuando uno ora debe sentir la llenura del Espíritu Santo para poder orar. De lo contrario no es oración, es un rezo. En los pentes, por ejemplo, hay unos que gritan, pero pues sí, cada quien ora. Yo no puedo orar con los que gritan. Yo estoy así, me está engañando. No, orar con fervor es cuando siente el toque. A veces es angustia, a veces es alegría, a veces es convicción. Por ejemplo, hay veces que ustedes están pensando en alguien y se le ve a la cabeza cuando está orando, hay que orar por esa persona. Ese es un en el espíritu. O señor Electrán, para mí, por las mañanas, cuando oro, una de las cosas que me llena a mí es saber que Dios me oye, entonces me dan ganas de dar más. Y oro por este, y oro por aquel, y oro por aquel, y oro por mí mismo, por mis imperfecciones, oro por mi esposa, oro por mi hijo, por mis otros hijos, oro por los hermanos que veo aquí, por los que me han mirado, y cuando en ese momento hago apunte que no los he mirado, ese es orar en el Espíritu, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él está intercediendo por nosotros.
Y siempre me acuerdo una vez que la hermana Joyita vino y trajo una petición de un compañero de trabajo que estaba en coma y le habían dicho que no iba a sobrevivir. Y tenía hijos, no sé si ustedes se acuerdan de eso. Entonces la hermana Joyita le escribió un papel, me lo dio para que oráramos. Yo agarré el papel y cuando me puse a orar ahí enfrente de todos, en la Santa Cena ahí empecé a orar. Sentí tanto la presencia de Dios al orar por este hombre. Y supe yo que se iba a levantar y acabar al menos con tu hermana Joyita que había sobrevivido y tal, ¿no? Bien. Hace 2 domingos yo les conté que cuando fui a México me entrevisté con una mujer en el aeropuerto, les conté, ¿verdad? Y que estaba enferma, diagnóstico y todo. Yo estaba en contacto con ella, mandando mensajes. Y ayer yo en el carro y le escribí, no para cuándo. Y le escribo, doctora Nancy, ¿cómo siguió? Espero que esté bien, este feliz año. Y le mandé el Salmo 147 que había leído yo en la mañana y me había gustado, ¿saben bien? Me contesta, parece que Dios está con ustedes, parece que todo está normal, mañana veo al especialista. Yo creo que el Señor obró el día que oramos en el aeropuerto. Es que yo creo que Dios no obra. A estas alturas de mi edad he llegado a comprender que cada vez que oro, hablo con Dios. Y eso produce un gozo en mí. Para mí eso es llenura del Espíritu. Para alguien más puede ser otra cosa. Pero para mí es eso. Esa es la llenura. No necesariamente no sé hablar en lengua. Me han ganado de tomar una clase, pero no sé cómo leer en lengua. Pero no es mi onda. Va a ser que sea la de alguien. Pero si esa fuera mi cosa, no pudiera yo ser en público. Me prohíbe la ley de ser en público. Está ahí. Y pensando en esto, he llegado a la conclusión de que cuando Dios viene, siempre hay claridad. Nunca hay Dios no es Dios de confusión, dice San Pablo. Dios no es Dios de confusión. Por eso, mire, aquí no se acuerdan de nada, acuérdense de eso. Hablando de las lenguas, San Pablo dice, no hables en lengua porque nadie te entiende. ¿Se acuerdan que dice eso? Y si vas a hablar, pide que haya intérprete para que la gente entienda, porque nadie va a saber qué están diciendo. Y si la gente no creyente entra, todos ustedes están hablando en lengua, así que ustedes están locos, porque no entienden, tiene que haber una palabra clara. Algunos hermanos me han dicho a mí, hermanos, ¿cómo puedo saber yo la voluntad de Dios? No sé, estoy confundido. No, entonces no es Dios. Una hermana me dijo que me dio una palabra y más me confundió. No es Dios. Cuando es Dios, usted sabe que con usted sabe muy bien lo que le dijo y no se puede hacer de loco. Hay claridad. ¿Sí, no? O sea, ¿saben que van a hablar o es más como el Espíritu Santo en ese momento que les toca y habla? Yo nunca he hablado en lenguas, pero yo no me creo eso de que no me pude controlar. El mismo capítulo dice que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Entonces, eso de que el espíritu me tomó y yo no tuve control, eso no existe. No existe. No de acuerdo a 1 Corintios 14. Dios nunca hace que perdamos el juicio. El diablo sí, el diablo posee y la gente agarra todas las manos y la gente no se puede. Dios siempre nos hace sentir su presencia, pero espera nuestra respuesta. Sí, que estemos o no que estemos. Eso es costumbre, hermano, que empiezan orando en español o en inglés, pero en su media oración empiezan a meter otro tipo de lenguas. Yo pienso que es costumbre nada más, porque empiezan en español y luego meten lenguas y después terminan en español, ya no saben lo que hicieron, como toda la cosa. ¿Usted ha observado eso? ¿Perdón? ¿Usted ha observado eso? Sí, nada más o menos. Yo no creo tampoco en eso, pero me he dado cuenta que Sí. es costumbre. Bueno, yo creo que a veces es el liderazgo, uno enseña a la iglesia, entonces si yo me pongo a hablar en lengua aquí, entonces es válido que eso debe ser así, entonces ustedes van a hacer y todos lo harían.
pero yo no hablo lenguas. Pero tampoco hay personas que hablan y yo he oído personas que sí hablan de verdad, pero tienen interpretación. Y dice San Pablo, pero si no hay interpretación, hay que callarse y hablar uno para con Dios, no el público. El público no se debe de hablar sin una interpretación. ¿Podría la misma persona que está hablando en lengua podría dar? Sí. Y casualmente, el viernes pasado, hermana Delmi dijo que una vez alguien estaba hablando en lengua y ella entendió de último lo que dijo. Y después la hermana María Urdaneta dice que ella a veces ha entendido lo que algunas personas han dicho. Entonces sí existe eso. Nada más que tiene que haber incrédulos presentes, porque las lenguas no son para los creyentes, son para los incrédulos. Y las iglesias se hace para los creyentes, no. La profecía es para los creyentes, no para los incrédulos. Yo sé que muchas personas manipulan eso. El otro día yo miré a Kenneth Copeland y a Hegel, no sé cómo se llama, ese dos gringos, y comienza uno a hablar en lenguas. Y el otro le contesta en lenguas. Y el otro habla en lenguas. Ridículo lo digo, ridículo. Yo mejor lo cambié, me dio ridículo. Digo, manipulando a la gente, y después pasa el plato de la ofenda. Manipulando para sacarle de ahí. Cuando puede ser una persona y hablar en lenguas y luego otra está de acuerdo y dice, el Señor me dijo, el hermano allá tiene que hacer esto o aquello. La única vez en la Biblia donde encontramos que el Espíritu habló y no fue en lenguas para decir el hermano fulano, en el capítulo 13 de Hechos, cuando el Espíritu le dice, aparte me revela Saulo para la obra que lo ha enviado, y apartaron a Saulo y todo. Esa profecía, esa palabra que hubo, palabra de conocimiento, que llegó hasta nuestros días, que sí. Tenemos el Evangelio de San Pablo. En esto que estamos es serio. Esto que estamos no nos estamos bromeando. Yo bromeo, yo juego con todos ustedes, pero el Evangelio es una cosa de verdad. Una cosa hermosa. ¿Están cansados hoy, verdad? Si quieres llegamos a aeróbics. Porque se despierta. Ahora, esto es importante porque en la iglesia hay cosas más importantes, hay cosas que son de mayor importancia, cosas de menor importancia. Las lenguas, siempre que Pablo habla de las lenguas y hace una lista de los dones, siempre lo pone en grupo. ¿Qué le dices? Queriendo decirle a los corintios, esto no es importante, hay cosas más importantes. ¿Cuál es lo importante? Número 1, el amor. Capítulo 13, le muestra un camino más excelente. Y número 2, la fe en la resurrección. Son 3 cosas, lo más importante en la iglesia, 3 cosas. Y San Pablo hace de la carta de los Corintios, el tema de la carta, la estructura de la carta de los Corintios la basa en estas 3 cosas, que es la esperanza, la fe y el amor. Fe, esperanza y amor. Estos 3 y el mayor de ellos. Entonces San Pablo les dice, hermanos, les dice, hay 3 cosas que los cristianos son las que se nos pide que tengamos. 3 cosas. No lengua, no sabiduría, porque eran muy dados a la academia ellos, no se creían a las cosas. No, 3 cosas. La esperanza, la fe y el amor. ¿Y cómo cuestan estas 3 cosas? Más el amor es el mayor de ellos. ¿Y qué es lo más importante de ellos? El aprecio uno con el otro. Entonces, pero en esto los corintios habían fallado en el amor porque estaban en pleitos, habían fallado en la esperanza, en la fe, perdón, porque no creían. La fe está amarrada a la moralidad, al estilo de vida, a la idolatría, pues. Y ellos visitaban prostitutas. Ellos eran, creo que en Corinto era ciudad prostituta, ¿no? Era un puerto, sí, en Las Vegas, y vivían en iglesia y se levantó la iglesia. Entonces San Pablo dice, no, la fe tiene que ver con adorar a los dioses de la prostitución, que era Afrodita, ¿no? ¿Han visto ese tanto como un montón de chiches, ¿no? Un montón de pechos de la fertilidad? Y ahora le va a hablar de la esperanza. La
que tiene que ver con la resurrección. Ok. ¿Está aburrido? Yo sí siento aburrido. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Todos los cristianos necesitamos crecer en estas tres cosas. Las tres cosas. La esperanza, la fe y el amor. Eso es básico. Basic. ¿Ok? Y cada una de estas tiene que ver con la Santísima Trinidad. Pues San Pablo dice, vuestra fe en el Señor Jesucristo, que el amor del Padre los llene, que la esperanza que el Espíritu Santo produce, tiene que ver con cada uno. A ver, pregúntenme, me estoy muriendo yo. Entonces, toda la epístola de la primera de Corintios está estructurada en estas tres cosas. San Pablo quiere que ellos pongan toda su fe en Cristo y que dejen los ídolos, es decir, la prostitución. Porque la prostitución física es una expresión de la prostitución espiritual. Una vez que yo dejo al Señor, me prostituyo con otros dioses, eventualmente me prostituyo físicamente. ¿No? Es así. Número 2. San Pablo quiere que los hermanos aprendan el amor, que es que el apreciar a los demás. Entonces, la fe es para allá, el amor es para acá. Y la esperanza tiene que ver con el futuro, que es lo que va a ocurrir en el futuro. ¿Para dónde vamos? Tenemos dirección. ¿Qué pasa cuando no hay esperanza? Hay desesperanza, desesperación, depresión. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Dios lo ama. Sí, yo sé que me ama. La esperanza nos da esa paz y la tranquilidad de que todo va a salir bien. ¿Verdad? Es que todo nos va a salir bien. Uno cuando está cerca de alguien le dice, hermano, todo va a salir bien. No, es porque se mis zapatos. Sí, es ridículo que pone. Pero la esperanza. Ahora, la esperanza está basada en un evento. ¿Cuál es ese evento? La resurrección de Cristo. Si Cristo no resucitó, yo, hermano, he perdido mi tiempo en esta iglesia por los últimos 20 años. Si Cristo no resucitó, tiremos la Biblia en la basura. Si Cristo no resucitó, vayamos y hagamos todo lo que siempre hemos querido hacer con nuestra vida, destruirla. Si Cristo no resucitó, no vale la pena estar aquí y aguantar a los hermanos. Si Cristo no resucitó, ¿por qué están casados? Si estamos casados, porque queremos a otra persona, queremos tener a Dios. Si Cristo no resucitó, hay que ir y matar a aquel que nos ofendió. Todo lo que creemos como cristianos está basado en un evento, y es que la muerte fue vencida por Jesús de Nazaret. Si no tenemos eso, vámonos a la casa. Qué gran frío que está haciendo que usted viene aquí. El hermano viene del Pablo por una sencilla razón. Porque Cristo resucitó y él viene a recibir bendición. Yo vine con mi esposa y me dice, hoy solo comimos y nos venimos. Ay, qué frío, vamos a salir. Uno, los que estamos ya más viejos, todos arropados andamos. Parecemos de esas mujeres iraníes que duelen los puros ojos. ¿Por qué? ¿Por qué nos ofenden? Nos ultrajan, dicen mal de nosotros, nos meten, algunos hermanos nos meten presos, otros lejanos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Por el evento que ocurrió allá en Galilea, en Jerusalén y en Galilea hace 2000 años. Cristo resucitó entre los muertos. Y fíjate que estos hermanos no creían eso.
¿Cómo estoy aburrido, persona? Como que esta vez está dormida aún, ¿no? Ahora, permítanme recordarles, hermanos, la buena noticia que Pablo nos predicó. En ese entonces, dice, la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes. Y ya no tenemos que ir a las Américas, LBA. Esta es la nueva traducción viviente, NTV. Ajá. Esa es no te veo. Ahí está. Ahora vamos a ver, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibiste, en el cual también estáis firmes, verso 2, por el cual también sois salvos si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Número 3, porque yo os entregué en primer lugar lo que mismo recibí, que ¿qué? Cristo conforme a las Escrituras, verso 4, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¡Wow! ¡Qué hermoso este capítulo! Esto está hermoso. Miren, vamos a ver. El 4, sí, el 4. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. O sea, decir sepultado es que de plano estuvo muerto. Como hay teorías, ¿verdad?, que dicen que no, que él no estaba muerto y cuando lo pusieron en la tumba, como estaba fresco, revivió. O sea, había aire acondicionado. No, fue sepultado 3 días en la tumba, torturado. Y cuando resucita, Juan nos deja de algo muy interesante ahí, porque Juan dice de que cuando él llegó a la tumba, miró que lo que le habían puesto en la cara y lo que le habían puesto en el cuerpo todavía reflejaba, como que reflejaba el cuerpo que había estado ahí adentro. O sea, lo envolvieron con lienzos, eso es lo que dice, y el sudario que me pusieron en la cabeza. Pero cuando llega como que el puro carapacho en la palabra estaba ahí, ¿cómo se salió? A Lázaro Jesús dijo, desátenlo y déjenlo ir, porque lo revivió, no lo resucitó a Lázaro, que es diferente. Por eso que empezaron a quitarle todas las vendas, porque ¿sabes que las mujeres son buenas para amarrar? Y tenía 2 hermanas, y lo han de haber amarrado como un nudo ciego, que nadie lo podía desamarrar. Entonces cuando Jesús llega, le dice, Lázaro, bien fuera, que salió así brincando. Entonces dice Jesús, desamárrenlo y déjenlo ir. Entonces empezaron a quitarle todas esas vendas y a pelearse. ¿Quién amarró? No, lo amarraste. Mira cómo le dejaste este nudo. ¿Cómo? El pobre Lázaro pasó 3 días y quedó amarrado por ahí. Pero cuando Juan llega a la tumba de Jesús, no hay desamarre porque hubieran dejado todo tirado. Si se lo hubieran robado, como decían los judíos, hubieran dejado todo tirado. Pero no, estaba en un monte. Como que si el cuerpo se hubiera evaporado. Y dice que cuando Juan vio aquello, dijo, es el Señor. Porque si hay alguien que no es desordenado por la cama, es Cristo, ¿verdad? No sabemos. Solo apareció los puros lazos ahí, como que se lo habían enrollado, pero sin desarrollar. Es fascinante, gloria a su nombre, hermano. Hay poder en Cristo. Entonces, ese evento es lo más importante para nosotros los cristianos. Cristo resucitó, pero nunca nadie ha resucitado. Todos han revivido, pero nadie ha resucitado. Y lo primero que hace es que se le apareció a Pedro, o sea, a Cefas, y después a los 12. ¿Se puede cuando se le aparece a Pedro? Sí, mi hermano. Sí, mi hermano, sí. Es que revivir es que el mismo cuerpo, la misma vida. Resucitar en el caso de Cristo es, por ejemplo, su cuerpo fue totalmente transformado para vivir eternamente. Lázaro se volvió a morir. Pero Jesús no, es más, los discípulos ni conocían a Cristo. No es cuando camina con ellos, como camina ese Maús, pues, y le dicen, eres tú el único forastero que no sabe lo que ha pasado en estos días. Hablando con él, pero la cara de Jesús ha cambiado de tal forma que no lo conoce, o sea, está lleno
lleno de gloria el hombre, de vida eterna. De Jesús, no se cuenten. De verdad, fíjate que eres este Jesús, nosotros lo seguimos, pensamos que es el Mesías, y lo crucifican y dicen, no, y este es el tercer día, y pobre está muerto. En serio, y pasan ahí al mesón, ¿no? Comen con nosotros, porque les gustaba cómo explicaba la Biblia. ¿Y quién les estaba explicando la Biblia si no es la misma palabra de Dios hecha carne? Gloria a Dios. Bendito sea Jesucristo, ¿no? Sí, le dice Jesús, se sienta con ellos, está en el pan, agarra el pan, toma el pan y lo bendice. Y en ese momento se le ven los ojos, queriendo decir que no se sabe si es porque le vieron los clavos en las manos cuando levantan las manos o por la forma como bendecía el pan. Y en ese momento desaparece la vista de él. Y salen corriendo a contarle a todos. Y los otros no creían. Esto es una cosa hermosa, hermano. Mire, si yo creo en esto, por más de 30 años, casi 40 años que estaba en la iglesia evangélica, y sigo creyendo en esto, es porque el Señor a mí me ha hablado. Yo he oído los suyos. Y ustedes también. Ustedes están aquí porque ustedes han oído la voz y han creído. Si no es esto, yo no pierdo mi tiempo en esto. Más como joven evangélico. ¿Qué pasa? Nosotros como criticamos a los hijos de los demás, ¿y ustedes saben quién tiene los hijos más? ¿Cómo es el sabor más bien? ¿Saben quién? Dios. Tiene los hijos más rebeldes que pueden. Yo no puedo. Y si no es esto, hermano, ve pastorear. Y por eso cuando Jesús se aparece le dice, pero me ama así pastorear mis ovejas. Dije, no me puedes pedir otra cosa, no. Pastorear mis ovejas. Okay. Pero mira cómo son tus ovejas. Pastorear. ¿No más? Sí, Señor, te amo. Te quiero, le dice. No le dice te amo, dice te quiero. Y por eso le dice, ¿me querés? Sí, Señor, le dice. Tú sabes que te quiero. Pero nunca le contesta te amo. Nunca. Viene para otro estudio. Entonces se le aparecen Cefas, que es Pedro, y después le aparece a los 12. Permítete eso, que es bueno. El número 6, versículo 6. Y después dice, luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Y el último verso, y después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles. Qué interesante. Ese versículo es interesante. Dice, primero se le apareció a los 12 y después a todos los apóstoles. Noten eso. Porque entre los apóstoles hay mujer también. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. O sea, sin que Jesús se le aparezca a alguien, no hay manera de que sea cristiano. Pues es que a mí me da risa que esta iglesia está bonita, ¿y por qué va? La música me gusta. ¿Y porque hay un pastor simpático? ¿Y por qué no, es que tengo un amigo? ¿Y por qué es que ando detrás de una muchacha? ¿Y por qué es que ahí me dan un dinero? No es ser cristiano. No es. Se le apareció Jesús a uno. No que lo vimos con los ojos, sino que tuvimos la certeza de que hubo un milagro en nuestro corazón, de que supimos de que Dios nos amó. ¿A cuántos de ustedes les ha hablado? Recuerdo una vez que en Valley Park empezamos a cantar y no podíamos parar. Hay una cosa que todos al final, ¿qué pasó? Era Dios, estaba en medio de nosotros, hermano, y una alabanza. Y así, no era emoción, era la presencia de Dios. Yo he sentido la presencia de Dios. Y a veces le he sentido en los momentos más difíciles sin darme cuenta. Por ejemplo, cuando se murió mi mamá, se murió el miércoles, se murió mi mamá, se cayó. El sábado venía yo de la iglesia, en la tarde,
Y cuando me meto en la ramp, en el carro, siento la presencia de Dios de una forma tremenda. Sí, Señor, gracias, qué hermoso eres. Y después me quedé pensando, el Señor vino a fortalecerme por algo, cabal. Cuando nos iban a echar allá de Valley Park, yo les cuento todas las veces, les cuento a ustedes. Cuando entramos al estacionamiento de Walmart, mi esposa y yo íbamos en qué carro íbamos, en el Volvo, en el Mercedes, en el Bugatti, sí, cabal. Ando en la previa, íbamos, sí, tanto que tenemos que necesitar. Ahí, hermano, en el stop, mi esposa, amor, el Señor nos ha llamado a un pueblo. Y en ese momento, hermano, se llenó el carro de la presencia de Dios. No, yo no soy pentecostal, nunca he tenido una experiencia pentecostal. Esa tarde tuve experiencia pentecostal. Se llenó el carro, la presencia de Dios, y nos estacionamos y comenzamos. Era la presencia de Dios. Como nunca. Y no sé qué tal, nunca nos ha pasado esto. Ya se le viene para bendecirme, sino que nos va a prosperar tremendamente. O nos voy a decir que nos viene un gran fracaso. Era lo segundo. Esa fue angustia que todavía siento el fracaso, así como uno se da un golpe y todavía anda con cordillitas que todavía le duelen, así ando yo todavía después de casi 10 años. ¿Sí? Eso más de 10 años. Adolorido del corazón. Adolorido. Entonces, esta es la presencia de Dios, este es el Cristo vivo, el punto que estoy haciendo, el Cristo vivo que se nos aparece, nos bendice, nos guía. Y cuando hemos estado sin ganas de nada por tirar la toalla, se aparece y nos dice, no, nos viene a fortalecer. Seguí adelante, estoy contigo, tengo cosas buenas para tu vida. Dale, no te agüites. No seas gallino. Ok, pregúntenme, porque yo me sigo hablando aquí, que estoy predicando también. Es importante el versículo anterior, hermano, dice, y al último de todos, como uno nacida fuera de tiempo, se me pareció también a mí. Esto es importante porque Judas traicionó al Señor, pero en el plan de Dios él ya tenía un apóstol reservado para después. Pedro y los que estaban en el aposento alto se adelantaron y eligieron un apóstol antes de que viniera el Espíritu Santo. Por suerte, repartieron los palitos y el que les salía más chiquito era el apóstol. Y el que le salió el palito más chiquito fue a Matías. Y fue contado entre los 12. El capítulo nos dice, estaban todos sentados y arrepentidos del Espíritu Santo, queriendo decir que hubo un error grande haber elegido a alguien antes de que viniera el Espíritu Santo y viniera. 9 capítulos después aparece el que es nacido fuera de tiempo, el que él tenía escogido para llenar el número 10, que es San Pablo. ¿Ven? No, Matías se cree que se fue, no sé a dónde se fue, lo martirizaron, pero no él. Era un gran hombre, ¿no? Pero no llegaba a una cosa. Le pasó lo mismo que a Saúl. El pueblo lo escogió, pero no era el rey, era David. Lo mismo Matías, no era él, lo escogieron, pero el apóstol era. No, él era apóstol, pero el de los 12 era San Pablo. ¿Qué diferencia entre los 12 y los apóstoles? Se fijaron ahí, ¿verdad? Cuando leí, se apareció a los 12 y después dice, apareció a todos los apóstoles. Entonces, una cosa son los 12 y otra cosa son todos los apóstoles. Ok, ya les estoy enseñando aquí, ustedes no tienen ganas de ir aprendiendo. ¿Cómo vamos? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Están aprendiendo algo? ¿Sí? ¿No? Más o menos. Okay. ¿Ya? A mí me gusta la atención, hermano, de que es bien importante poder testificar de las pequeñas y grandes cosas que Dios ha hecho. ¿Testificar? Sí. Para que no solo la fe misma, sino que tal vez la de otros sea no aumentar, sino que sea más pendiente, creer más. Fortalecer la fe de los demás. Sí. Yo cada vez he descubierto de que
Mi trabajo es predicar, orar por los hermanos y creer. Y ahí no puedo hacer más nada. Y animar, pues, hace poco hablaba con alguien y le decía, cuidado hermano con esto, no hay que exponerse a esto. Sí, no hay que exponerse a esto otro. Sí, ahí amonestando a los hermanos, pero que hagan después, no sé. Es todo lo que uno puede hacer. Uno puede dar consejos, pero no puede hacer. Como dicen los gringos, uno puede llevar el caballo al río y no forzarlo a beber. El trabajo es llevar el caballo al río. Ahí está el agua, ¿lo quiere tomar? Toma. No quiero, ¿qué? Vamos. Más adelante le hablaste. Ok, hasta aquí dejamos el capítulo 8. La resurrección es importante, es una creencia que no se puede interpretar, reinterpretar, que no se puede esquivar, ignorar. No, la resurrección es central a la vida de la iglesia. ¿Se acuerda del pastorito que llegó allá, cuando estábamos allá cuando me presentaron? Los diáconos querían que yo lo instruyera a él, cuando un gringo se ha dejado instruir por un mexicano. Yo no sé si yo lo instruyo, pero los diáconos me dijeron, por favor, usted tiene más experiencia, instruye al pastorito que es su primer año pastorado. Sí, le dije, yo sabía que le iban a decir, que a nadie le gusta que diga lo que tiene que hacer. Cuando llegó, yo solo hice la pregunta, pastor, hermano, yo le digo, pastor, hermano, ¿usted cree en eso? Porque yo sabía que escuela viene, que son súper liberales. ¿Usted cree en la resurrección física de Cristo? No. Entonces le digo, aquí estamos tratando con unos clientes. Porque un cliente dice, me ofende la pregunta, hermano. Claro que creo que Cristo resucitó entre los muertos. Si no, no soy creyente. Puedo ser pastor, reverendo, obispo, arzobispo, monseñor, papa, diácono, exorcista, hasta la cocinera del obispo puede ser, pero no creyente. Creyente, sí creo que Jesús murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y se me apareció a mí como un abortivo. Ese soy yo. Qué viejitos están, hermanos. O si es cierto, hemos envejecido. Ya tenemos papada. Andrés, porque se deja lavar, ya tenemos todos papadas. Hermana Verónica, ¿qué piensa usted? Porque si creemos, tenemos esperanza. Y la esperanza que dice que todo va a estar bien. ¿Cómo no crees que cuando estamos en la angustia o estamos tú sí crees? Sí. No puedes decir que no está bien, tú sí. Y nosotros, ¿cómo queremos convencer a la gente del mundo que crea en Cristo, que se haga cristiano, que bautícese? Si no se le ha parecido Dios, menos nosotros. Pero recuerdo que siempre digo, chiquilla que nació, prácticamente pero cuando estuvo pasando por los 11, 12 años, por el problema que siempre me llevaba la así, y me decía, pues la comida, ahora le oremos. Y me pone a decir, pasó esto. Sí, pero como que no, como que medio llorando, se ponía a llorar ahí. Pero como que si yo no lo he visto, lloraba, así, pero mal. Y ahora que ya tiene 18, ahora me dice que era así, yo no sé. Dios nos ama. Es una verdad. Entre más bien nos ponemos, más cuenta nos damos de eso.
y de ver todo lo que hemos visto a través de los años. Dios nos hace pasar, yo creo que Dios nos hace pasar. Allí en El Salvador han hecho un nuevo paseo que se llama La Puerta del Diablo, famosa. Y ayer platicando con el hermano Víctor me dicen, no, cuando estuvimos juntos allá en El Salvador, todo, ellos fueron 2 horas para subir. 2 horas. ¿Es una montaña? Sí, es una vista. Y nosotros hemos estado allí antes, que es lo mismo los planes de vender, es lo mismo, donde hacen pupusas. Y lo que fuimos, pero no había eso. Ahora, todo porque como lo abrieron, hicieron un pasadizo con de vidrio. Entonces usted se para y mira para abajo. ¿Usted cree que yo voy a pagar $2 para estar viendo dónde me voy a desbarrancar? Está loco. Subir 2 horas para eso. Ridículo. Bueno, ese es el punto que creo que Dios hace con nosotros. Nos pone toda una pasarela donde vemos el infierno abajo, pero nunca caemos. Porque es por el Señor. Eso es bien. ¿Verdad? Nos ha perdonado los pecados tan chucos, porque no hay pecado limpio. Todos los pecados chucos que tenemos, nos ha perdonado, nos ha bendecido. Nos guarda, tenemos la esperanza que todo nos va a ir bien y un día lo veremos, no creo que es pura ganancia esto. A los niños de nosotros que son, muchos de mis hijos, yo siempre lo he considerado no creyente, con permiso de mi tesoro, pero ellos sí creen, ahora sí yo creo que y yo no espero, pues los hijos de ustedes, hermanos, discúlpenme, yo a veces los trato como no creyentes, pero sé que tienen promesa, pero yo no espero de ellos que actúen como creyentes, porque mira los hijos de fulano, ¿y qué espera? Ellos nacieron en la iglesia, pero uno los hace cristianos. Uno ora para que el Señor se les aparezca y les hable. Era el ruido que había. Pero para estar viejito, no. Poner esos chunches para que lo calienten, ¿no? Y necesitan caliente, no, ustedes están así. Uno ora para eso, pero no hay que criticar a los hijos de nadie que les salió gay. Bueno, hay que orar por él. Que toma, que fuma marihuana, que se peina de esta forma, que anda con fulano, que anda. Lo de nosotros es parar y orar por él. Porque creemos que Cristo vive. Porque es otro. Nosotros hacemos eso con nuestros niños. Oramos por él. Y tratamos de dar buen ejemplo porque a veces somos buenos para mirar, que hace esta iglesia, componente. Y ellos lo miran a una iglesia. No le dicen nada, pero por dentro dicen, mi papá que hipócrita. Nosotros más o menos pues no siempre se puede. ¿Sabe cuál es el mejor testimonio que uno le puede dar a los hijos? Oye, me aburrí, ¿qué le parece? No, que conectamos los centros.